las dos presentaciones de Freddy y de Andrea son muy complementarias y creo que ayudan también a dar una nueva dimensión a la propuesta de Marité, ¿no? Por un lado, la visión de Freddy hacia la historia nos recuerda que en el país hemos tenido distintas formas partidarias. Si entendemos el partido como una forma de organización de intereses, de agregación de intereses y de propuestas que mira hacia el poder, que mira hacia el gobierno para influir sobre las políticas públicas, sobre las acciones del Estado, pues hemos tenido distintas formas de partido, entre las cuales el caudillo era, ha sido y sigue siendo una forma de partido. Independientemente de la organización que tenga, independientemente de la sigla que tenga, el caudillo siempre ha sido una forma partidaria. Luego hemos tenido el partido clásico, el partido de cuadros, ¿no? que se concentraba sobre todo en la formación del militante, ¿no? Y hemos tenido partidos de cuadros muy claros, muy concretos. Y también hemos tenido los partidos programáticos, que no le preocupaba mucho ser parte de organizaciones, no le preocupaba mucho formar un líder, sino que le preocupaba sobre todo construir propuestas. Y en los años 80, cuando se abre la democracia, hay una acumulación enorme de experiencias de este tipo y aparecen, ¿no es cierto? En algún momento se dijo hasta taxi partidos, porque la diversidad de formas de organización era inmensamente grande. O sea, ahí encontrábamos partidos caudillistas, que eran la persona tratando de proyectarse, un caudillo representando a grandes sectores de la sociedad, el partido programático y el partido de cuadros y militantes. Los partidos más exitosos lograban combinar estas formas, pero en la mayor parte de los casos, cuando no se podía combinar estas formas, se formaban coaliciones. La UDP, por ejemplo, logró formar una coalición agrupando partidos de cuadros, el Partido Comunista, por ejemplo, partidos programáticos, el Partido Social Cristiano, Demócrata Cristiano, etcétera, partido de masas, como el propio MNR, en fin, encontramos eso y esa profusión nos permite recordar también lo que ustedes han dicho ahora, ¿no es cierto? Que necesitamos experimentar con distintas formas de organización. Más aún si, como dice Andrea ahora, el escenario de la política está cambiando continuamente. ¿Cómo podemos saber hoy el tipo de organización que requiere la política de mañana? Es exactamente como en el mercado, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos saber hoy cuál ha de ser la industria que va a tener éxito de aquí a 10 o 20 años y la forma de organización de esa industria? ¿No es cierto? Por ejemplo, cuando todo parecía indicar que la terciarización productiva iba a ser el modelo más exitoso de producción, aparece Tesla, que integra prácticamente todos los mecanismos de producción y compra desde el níquel y el litio en la minería hasta terminar produciendo y vendiendo el auto eléctrico con el chip computarizado adentro, ¿no es cierto? Entonces, creo que lo importante a donde voy con esto es a que lo que nos hemos puesto con la normativa es una camisa de fuerza, y lo ha resaltado claramente Andrea, lo ha resaltado Freddy también, y lo dice Marité con mucha claridad, una normativa que es excluyente, que impide justamente la aparición de nuevas formas de organización, nuevas formas de acción política, nuevas formas de representación política. Y eso es lo que más está dañando a la democracia, porque está tratando de embutirla en una camisa que al final el único que la puede utilizar ahora es el que logra disimular la validez de la camisa. La usa como un disfraz, porque en el fondo todos sabemos, el MAS es un partido caudillista y prebendal que tiene muy poco de lo que aparece en la normativa de organización de los partidos. Hay una pregunta de Jacques Trigo: ¿qué rol juegan en este orden los comités cívicos? No sé si ya quieres mencionar explícitamente tu propuesta. Mi pregunta es simplemente conocer de parte de los expositores qué opinión tienen de los comités cívicos. O sea, ¿los comités cívicos deberían ser entidades, poniéndolo, asexuales, o deberían ser también componentes de partidos políticos? ¿Cuál es la opinión de los comités cívicos? Para mí, claramente, en el caso de Santa Cruz, sobre todo, juega un papel muy importante en la sociedad. Posiblemente en otros departamentos no, pero acá en Santa Cruz definitivamente el papel del comité cívico es importante. Mauricio Blanco.
cuando María Teresa provoca, abarca tantos aspectos que realmente uno tiene que pensar mucho, y eso es muy bueno. Que tendría el estudio sería un poco distinguir todo el análisis y las cosas que traes, teniendo en cuenta un poco la diferencia entre la representación proporcional. Yo no sé, por ejemplo, diferente de los cargos mayoritarios, ¿no? Hoy me cuesta entender, por ejemplo, dentro de las estructuras partidarias, ver caudillismo en el Congreso, en las asambleas departamentales, en las asambleas municipales. Me cuesta ver un poco ver esa figura del caudillo claro, ¿no? En algunos casos hay ejemplos muy claros, pero lo que hoy veo, por ejemplo, cuando comparamos, y tú nos has provocado diciendo, mirando el pasado, yo veía políticos que en el buen sentido se podían llamar caudillos y que su accionar principal y eran presidenciables lo hacían desde el Congreso. Muchos de ellos, el Partido Socialista, el Movimiento, el MIR que ha tocado Freddy, eran líderes políticos que se habían generado y se habían acuñado, habían aprendido mucho a partir de la relación del Congreso. Y aquí vamos a tomar el Congreso como el lugar donde la democracia se plasma, la política de la democracia se plasma en el Congreso. Hoy me cuesta ver eso, por ejemplo, me cuesta ver líderes muy claros en el Congreso capaces de ser presidenciales. Los candidatos presidenciales, Carlos de Mesa, Evo Morales, todos ellos son políticos de gran peso, o el propio Camacho, ¿no? Tenemos a Camacho, en fin, son políticos que no han pasado por el Congreso. Eso no quiere decir que tienen que pasar por el Congreso, pero me parece que todos los análisis, uh, don Walter Guevara, yo sé que no quiero ser incluso con ninguno de esos políticos, ¿no? También don Walter Guevara era un político del Congreso, era un senador de la República que hacía política desde dentro, ¿no? Es muy difícil ver eso ahora, entonces creo que hacer el análisis que has hecho con un poco de división entre lo que es el cargo mayoritario en Bolivia y la representación proporcional, creo que tal vez enriquecería un poco el análisis. El segundo punto es importante porque quería hablar un poco. Cuando decidimos sacar el monopolio de la representación política, creo que nunca nos pusimos a pensar qué íbamos a colocar en el lugar. O sea, acabemos con el monopolio de la representación partidaria, pero ¿y qué íbamos a colocar en el lugar? Y creo que acabamos escogiendo una de las peores alternativas. Hoy no tenemos un sistema o un mercado partidario competitivo, con partidos fuertes, y ese fuera la competencia. Tenemos una representación política segmentada, y la segmentación viene justamente porque se dice que los movimientos, por decir, y las plataformas, solo pueden hacer política en los departamentos. Lo que hoy tenemos es un mercado segmentado que debilita la posibilidad de tener partidos nacionales robustos y articulados. Y definitivamente creo que el último punto es, no da para analizar, para ver el futuro adelante, si no hacemos un análisis integrado entre lo que es la ley de partidos políticos, el sistema electoral y el sistema de financiamiento. Tratarlos a ellos de forma separada, dejando de lado esos tres pies del sistema político boliviano, me parece un gran suicidio y no vamos a avanzar mucho. Es necesario trabajarlos conjuntamente en sus articulaciones. Gary, por favor. Gracias, Roberto. El primero, es necesario adecuar bien las normas para las organizaciones políticas, porque ¿qué hemos conseguido con las agrupaciones ciudadanas? Son grupos que aparecen en las épocas electorales y simplemente tienen dueño, así se refieren ellos. Yo soy el dueño de esta agrupación, y entonces hay que transar con el dueño de la agrupación para que se forme una alianza, etc. Entonces desnaturaliza totalmente, porque son agrupaciones personalistas, gente que tiene dinero normalmente, y entonces imponen sus condiciones, pero ahí no hay ideología, no hay un sentimiento político, nada, es simplemente un negocio. De manera que ahí creo que esa es una de las cosas que hay que ver. Y segundo, y aparecen solo en la época electoral, ¿no es cierto?, muchas de estas agrupaciones ciudadanas. El segundo tema, me preocupa a mí, soy catedrático universitario y estoy en contacto con los jóvenes, me preocupa cómo está de abandonada nuestra juventud en cuanto a su formación cívica ciudadana. Les voy a poner un ejemplo durísimo, me van a disculpar una palabrita que sale ahí, pero
antes de la elección, de la última elección, hacía una manera de echarlo, dice, bueno, ¿y cómo van a votar? ¿Qué van a hacer? Pues, y uno me dice, yo tengo ya mi voto definido. Así, ¿por quién va a votar? Por el chino. Había un candidato coreano, creo que teníamos, pero él decía por el chino. Le dije, ¿y por qué va a votar por él? Su respuesta, y disculpen la palabra, por joder. Entonces, si ese es el criterio de la juventud, ¿qué pasa? El valor de su voto ciudadano no sirve para nada. Hay una decepción y un desconocimiento. Entonces creo que es tarea fundamental para los que quieren hacer política y para las organizaciones políticas preocuparse de educar a la juventud en su labor ciudadana. Gracias. Erika Brockman, por favor. Quiero sumarme a la inquietud de Mauricio Blanco. Creo que él ha señalado algo que es muy importante, que cualquier aproximación normativa debe hacer un diálogo entre el trípode fundamental, que es el sistema presidencial, el sistema electoral y el sistema de partidos. O sea, lo que ocurre en un partido, el cómo se comporta de alguna manera está modelado por el tipo de modelo electoral que tenemos y por el sistema presidencialista, que de alguna manera ha influido inclusive en el sistema electoral y en el tiene una gran repercusión en el partido. Por eso me he permitido, y como parte de los debates que hemos tenido con María Teresa, ha sido en el libro, es la necesaria y urgente reforma constitucional para que los líderes que arrastran las fórmulas en las competencias electorales tengan posibilidad de estar posicionados en los consejos municipales, en las asambleas departamentales y, por supuesto, a nivel nacional. Esta posibilidad reposicionaría el espacio del legislativo como un centro de gravitación política. Esa es una propuesta que está ligada a todas estas reflexiones. Después, el otro elemento que tiene que ver con la militancia. Personalmente, yo tengo la experiencia y me gustaría que Andrea escuche. Cuando se estaban dando las elecciones, habían las plataformas juveniles y yo les pedía y les rogaba de que contribuyan a ponerse el cintillo de delegados electorales como parte del partido. Y la juventud en general se negaba a hacerlo rotundamente. Les decía que la única forma de impugnar y de observar y controlar efectivamente una mesa era a través de eso. Yo no me voy a contaminar con ese cintillo, así sea por un momento. Y ese rechazo original y esa falta de militancia es un dato que tenemos que analizar, porque el proceso de reclutamiento y registro de militantes sobre los parámetros que se dan, registrar miles de firmas, es el primer eslabón de la cadena clientelista en el intercambio de la política. Se paga para que firmen libros. Y hay agencias que pagan para formar partidos. Entonces, rompamos esta lógica del partido aparente que no existe, que simplemente es formal, y sepamos que hay una mitad de una sociedad más allá del más que todavía está teniendo dificultades para sentirse representada por la política o canalizarse en algún formato de institución política que aspira al poder. Rosa Talavera. Yo creo que un tema que hay que considerar son las diversidades regionales, ¿no? Se tiende a tener una mirada muy desde el centro y creo que eso pierde riqueza, o sea, le quita riqueza al análisis, ¿no? Hay muchas diferencias en las visiones. Santa Cruz, por ejemplo, todo el movimiento de los 21 días del 2019 ha mostrado una movilización muy grande de gente que nunca se había planteado tener una participación política, ¿no? Y cómo se recoge eso, o sea, cómo se capitaliza eso. Andrea ha planteado algunas ideas de cómo captar a los jóvenes, ¿no? Porque si no se capitaliza se va perdiendo. O sea, yo creo que de esa movilización a ahora hay mucha gente que se ha desentendido del tema, ¿no? Porque ha sido frustrante, o sea, los resultados han sido frustrantes. Simón Pachano, de Flaxo Quito. Adelante, Simón. Yo quiero comenzar señalando que yo tengo un curso de sistema de partidos y sistemas de partidos en Flaxo, y cada sesión me pregunto si estoy hablando como politólogo o como historiador. Yo creo que estamos en una situación en que los partidos casi que pasaron a la historia. Pero, y aquí viene un punto muy importante,
creo que Bolivia es una excepción, una de las excepciones en América Latina. Bolivia todavía tiene un sistema que podría decirse de partidos relativamente estables, no solamente el MAS, yo creo que hay un sistema que funciona y hay un sistema competitivo y alguien decía que ve muy poco probable la presencia de un outsider en las próximas elecciones y creo que tiene que ver con esto, de que hay una carrera política en los partidos y eso me parece muy interesante para el análisis. En segundo lugar, quisiera señalar que así como en Bolivia a ustedes les preocupa y con toda razón esta diferencia entre partidos y ustedes le llaman agrupaciones ciudadanas, acá las llaman, hay la diferencia entre partidos y movimientos políticos. Yo estoy totalmente de acuerdo en que esa diferencia es un absurdo, no tiene sentido. Y creo que más bien lo que debería llevar es a algo que estamos planteando con un grupo que estamos haciendo una propuesta con participación ciudadana, la Corporación Participación Ciudadana, haciendo una propuesta de reforma para que en el plano nacional, es decir, para candidaturas a la presidencia y a la Asamblea Legislativa, solamente compitan partidos de carácter nacional, es decir, que demuestren que tienen una organización de carácter nacional y que en los niveles locales, para municipios, etcétera, pueda jugar el que sea. Es un poco la idea del fútbol, ¿no? Que la primera categoría se juegue el campeonato nacional y en las otras pueden jugar todos los que sea, incluyendo las ligas barriales, digamos, ¿no? Entonces, por ahí puede haber una cosa interesante porque esas ligas barriales son semilleros de los jugadores que van a pasar a las categorías superiores y que van a jugar en el plano nacional. Y por último, creo que comparto totalmente esta visión que tienen tanto María Teresa como las varias personas que han intervenido de la el poco acoplamiento que hay entre la norma y la realidad. Y creo que ahí lo que hay que hacer es encontrar cómo acoplar eso, que es muy difícil, y no jugar, digamos así, al hecho de procusto, es decir, que sean unas leyes que tengan que cortarle la cabeza o las piernas a quien se va a acostar en la cama para que pueda caber. No, tiene que ser lo contrario. Tiene que ser la realidad la que diga cómo van esas leyes.